Entonces, te agradezco enormemente que estés aquí. Estoy feliz de que estés aquí con nosotros. Platícanos qué has encontrado, qué herramientas, cuál es tu filosofía, qué herramientas has encontrado para tener salones interactivos, movidos, divertidos. Bueno, he investigado cualquier cosa que me pueda ayudar a no estar yo hable y hable y hable y hable. Entonces, a ver, ¿qué existe para eso? Porque yo no quiero estar hablando y hablando, porque ni sé hablar y hablar, y tampoco creo que sea la manera en que aprender. Yo tampoco aprendí así. O sea, a lo mejor mi manera de aprender tampoco fue así. Entonces, yo no sé tener a un maestro de pie hablando y hablando y hablando, sino que hay que construir el conocimiento y ir buscando qué hay bueno. Entonces, hay una herramienta, ahora que empezó la pandemia, que tuvimos la oportunidad de ver todas las cosas que hay una que me cautivó y que se llama Mural. Y los profesores podemos tener una cuenta gratuita, que eso también es importante. Entonces, Mural se trata de, imagínate que tienes un pizarrón en el que los estudiantes pueden poner post-it, escribir y poner post-it sobre alguna pregunta que tú les lances. Entonces, te voy a platicar una de las experiencias. Por ejemplo, una fue, a ver, tomen 5 minutos y escribe el nombre, primero, antes de Mural, escribe el nombre de 10 organizaciones que tú conozcas o que sepas que existen, sin ningún tipo de limitación. Muy bien, ya, pues los muchachos ya tienen sus anotaciones. Muy bien, ahora les voy a mandar la liga y nos vamos a ir a Mural. Y vas a escribir en un post-it cada una de las organizaciones que tú pensaste. Escribe, si coges un post, escribes y lo pegas. Pero la maravilla es que en una pantalla nos estamos viendo todo el salón, pero en la otra pantalla tú estás viendo, es como de magia, tú estás viendo cómo ponen los muchachos el post-it. Imagínate que tú los tuvieras en el salón de clase y les pidieras que pusieran el post-it en el pizarrón, todos en el mismo pizarrón. Entonces, muy bien, ya que les das un rato, pues están poniendo ahí. Y ellos no sé cómo se hace. Ah, sí se hace el post-it. No, es muy amigable. Es muy fácil. Ahorita si quieres podemos ver uno. Sí, por favor. Entonces, ya que pusieron los post-it, a ver, pues, a ver, lean todas las organizaciones que pusieron. Tigre, Rayados, Arca, el despacho no sé cuál, McDonald's, Starbucks, la cantidad que quieras. Son 15 alumnos, pues había, no sé, 150. Les dije que 5 porque eran muchos. Entonces, bueno, 80 papeles. Bueno, ahora viendo todo eso, ¿qué criterio podríamos utilizar para organizar, para clasificar estas organizaciones? Entonces, un muchacho dice, pues puede ser, por ejemplo, las que tienen fines lucrativos y las que no tienen. Muy bien. Entonces, yo pongo una línea en el pizarrón y les digo, ahora les voy a pedir un favor. Acomoden los post-it. Arriba de la raya, los que son lucrativos y abajo de la raya. Y entonces tú puedes tomar cualquiera, no el que tú escribiste. Cualquiera de los papeles, los estudiantes empiezan a coger y empiezan a acomodar. Perfecto. Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué otro criterio podríamos organizar? Ah, pues podríamos, si son, por ejemplo, organizaciones manufactureras, comerciales o de servicio. Muy bien. A ver, escojan un color para cada una. Pues entonces las amarillas van a ser las... Ahora cambien el color al post-it. Y entonces empiezas a ver que los muchachos, entonces pues están bien divertidos, yo digo, porque tienen que hacer algo. Y entonces era una risa porque, por ejemplo, una muchacha, además de, ella no se dedicó a cambiar el color, se dedicó a que estuvieran derechitos los papeles, porque esa revoltura no le funcionaba. Y entonces, ok, vamos a agrupar a todos. Entonces, a ver, las agruparon así. Entonces, ahora sí por colores. Ahora revísenlo. ¿Hay algo de aquí que ustedes crean que no está bien clasificado? Entonces, yo creo que mira, hay unas que no sé bien cómo clasificarlas porque medio que sí, pero medio que son de servicio, pero no nomás dice, bueno, entonces ponemos otro color. Y entonces los muchachos están trabajando en hacer un esquema en donde empiezas a organizar. Entonces, yo te estoy contando, es una cosa muy tonta y muy sencilla, pero es decir, cada uno en su disciplina puedes pensar cómo puedes, ese es un ejemplo.
Otro ejemplo es, tú puedes hacer esquemas prediseñados y pedir, la plataforma tiene muchos, templates, no sé cómo se dice en español, muchas plantillas. Tiene muchas plantillas para que tú acomodes la información. Mira, te puedo enseñar, por ejemplo, te voy a enseñar. Mira, por ejemplo, este es el mural, pero este ya está ordenado de cómo quedaron clasificadas todas las organizaciones que ellos hicieron. Entonces, te fijas, están súper ordenaditos porque pero por ejemplo, alguien dice, ¿sabes qué? Yo creo que esta no debe de ir aquí, debe de ir acá. La pongo aquí y le puedo cambiar el color. O bueno, y ahora si estas las quisiera organizar con otro criterio, entonces tú aquí tienes, por ejemplo, todos los post-it de distinta naturaleza, tienes conectores, puedes subir imágenes. Entonces, lo bonito es que todos los muchachos están trabajando y puede ser dos formas. Una es todo el salón trabajando en un solo pizarrón, por decirte, o puede ser cuando haces breakout rooms, puedes hacer distintos pizarrones y luego ellos comparten. Pilar, me da la impresión de que esto me lleva a pensamiento creativo, me lleva a generación de ideas, lluvia de ideas, producción individual y además colectiva. También me da la impresión de que me lleva a estructuración de ideas, creación de metaestructuras, de metaconocimiento. ¿Cierto? ¿O es cierto, es cierto. Es una plataforma para mucha generación de ideas, indudablemente, lluvia de ideas, pero análisis crítico también. Es decir, a ver, observa el esquema. ¿Crees que sí va? ¿Crees que no va? Entonces, por ejemplo, esto que está en rojo decidieron que ni era verde ni era azul, querían hacer otra clasificación. Entonces, pues eso es análisis crítico. Sí, definitivamente es creatividad, es trabajo en equipo. Y sabes otra cosa que ayuda mucho, yo ya no sé, no me importa quién clasificó el papelito azul como azul y era rojo, no importa, yo decido que lo cambio a rojo, ni supe ni quién lo puso, ni quién lo cambió. No es muy fácil criticar, porque a veces tenemos, no sé por qué, pues una cierta limitación para decir, te equivocaste, y no es te equivocaste, yo creo que es verde y lo cambio de verde, y al rato otro viene y lo cambia de azul. A ver, este papelito se está moviendo de colores, vamos a ver qué piensan, cuáles son los argumentos a favor, cuáles son los argumentos en contra, y es muy fácil como dar retroalimentación a la idea, no a la persona, y si te equivocaste, se hace trabajo colaborativo. También creo que aporta mucho al trabajo colaborativo y enriquecerme. A mí no se me hubiera ocurrido ese criterio de clasificación. A mí no se me hubiera ocurrido que podíamos hacer otro color. A mí no se... Y te das cuenta cómo el trabajo en equipo potencializa las ideas que se pueden generar. Ese es un tema que me importa mucho porque siempre he tenido la impresión, o bueno, desde hace muchos años he tenido la impresión de que Pilar Freites en particular privilegia mucho el trabajo colaborativo, lo cual se habla mucho, pero siendo francos, en las escuelas de derecho se ve como no tan bueno, o sea, como que aprendimos todos a sufrir y cada quien debe de tener su propio sufrimiento y comerse a sus propios libros, y entre menos entiendas, mejor, porque el profesor entonces tiene la llave del conocimiento, etcétera. A lo que voy es a una autocrítica de las escuelas de derecho, y a lo que voy es sobre todo a ver ¿qué puedes aportar tú desde otra carrera y tú con otra filosofía educativa a esto que es la gente puede aprender derecho con los demás que aprenden derecho y no necesariamente de forma individual, tradicional, aislada? Y perdón. Sí, Pero es que también me parece muy importante. Esto de aprender con los demás en momentos de sana distancia, creo que se ha vuelto una revolución. Porque aprender de forma individual, donde yo estudio sucesiones solo y presento un examen de sucesiones solo, y el profesor me vigila para que yo no me copie de los demás porque debo aprender solo,
en tiempos de distancia no hace más que agravar pues esta parte social que estamos pasando mal. El aislamiento, la soledad, el estrés, la depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando podríamos echar mano de nuestras herramientas sociales para involucrarnos con los demás. En fin, no quiero hablar yo. No, te voy a platicar porque es que es interesantísimo. En la primera parte, una parte del curso es entender la naturaleza del trabajo administrativo y una de las partes es el trabajo con las personas y el trabajo en equipo como una habilidad. Y entonces, nomás te quiero compartir porque fue, pero bien, bien interesante. Ahorita voy a regresar porque fue usando la herramienta Perusol que llegamos a eso. Pero hicieron un ejercicio en una de las lecturas. Decían cómo los abogados eran, así como los estás describiendo, no nomás los estudiantes, sino en el ejercicio profesional, cómo era muy difícil administrar por eso, porque es, o ha sido, o había sido, porque ya no, una disciplina en donde yo solo, y entre más esté separado los demás y más sepa, pues mejor me va. Y cómo en la actualidad ya no puede ser así, y tiene que ser en equipo. Entonces los muchachos en una de las lecturas hacían muchos comentarios sobre la importancia de trabajar en equipo y la importancia de complementar con otros, y muy bien. Y que les voy poniendo un ejercicio que es divertidísimo. Y es divertidísimo porque los hizo caer en cuenta que son súper archi, recontra, competitivos. Entonces, aunque en sus ideas estaban diciendo que qué bonito era colaborar y qué importante es, a la hora que estoy en la arena, actuó muy competitivamente de manera individual. Bueno, se reían de sí mismos, de decir, estamos diciendo, y a la primera oportunidad que tenemos nos damos cuenta que tenemos muy introyectado el trabajo individual. Y eso ya no va a ser posible. En el mundo, es decir, se necesita de la colaboración, pero es toda una estructura de mérito, necesito hacer méritos y a veces no necesito colaborar. Y sí necesitamos colaborar. Pero los profesores también tenemos que hacer eso. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una investigación, un documento compartido en donde cada quien va a poner ahí sus preguntas. Y de las preguntas que todos generemos, vamos a decir, a ver, cuáles quitamos, cuáles cambiamos, cuáles pueden ser buenas. Es decir, otra clase, hicieron cada quien un esquema y de los esquemas que iban poniendo, cogimos uno y lo empezamos a complementar con las ideas de los demás. Y entonces yo quitaría esto, yo pondría esto, pero tenemos que irlo haciendo en nuestra manera de evaluar también. O sea, ¿por qué yo voy a decir? ¿Por qué nada más yo voy a evaluar? Pues también puede ser una coevaluación. Hay un foro en donde tú estás obligado a contestarle y a responderle y a calificar el foro de tu compañero. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo decir, fíjate que sí contestaste las 3 preguntas, fíjate que esta idea me parece bien interesante, esta idea es muy buena? Y es bien bonito verlos, están platicando asincrónicamente. Sí. Tratando de recuperar lo anterior, Mural, una herramienta tecnológica colorida, flexible, con posibilidades como solución para el trabajo colaborativo, como solución para el trabajo, para el pensamiento creativo, como solución para el análisis crítico. ¿Es un buen resumen? Sí, y para hacer interactivo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Correcto. Además de eso, interactivo porque están participando. Entonces, a ver, es decir, si hay uno que tiene una capacidad de poner 25, pues deja que ponga 25. Hay otro que le cuesta más trabajo, pues pone 5, pero se enriquece de lo que pone el otro. Sí. ¿Y esta herramienta dónde la encuentro, Pilar? Que además es gratuita, ¿verdad? Para los es gratuita. Recios, busca Mural. Me decías que esta es una de las herramientas que has utilizado interactivas y con mucho éxito, pero no era la única. No era la única. Por ejemplo, el Perusol, que yo sé que ha causado controversia.
¿Nos Yo puedes invitaría a platicar los lo que has escuchado? profesores. ¿Por qué? ¿De dónde esta controversia? Sí, yo he escuchado que los alumnos se están quejando, que no les gusta, que es una carga tremenda. A ver, te voy a decir mi experiencia. Como profesor, tenemos que ser muy conscientes de la carga académica de nuestro curso. No se vale dejarles 800 lecturas porque no las pueden hacer. ¿Qué quiero? Es decir, mi pregunta es, ¿qué quiero lograr con la lectura del material? Y entonces, te voy a decir yo lo que hice. Yo lo que quiero en el campo de la administración para profesionales del derecho, hay que buscarle, hay que escarbarle para sacar buen material. Y ese trabajo sí se los puedo hacer digerible a mis alumnos. ¿Para qué los pongo a buscar? Cuesta mucho trabajo encontrar material bueno, según yo. Entonces, si yo ya tengo una cosa que considero valiosa y que quiero que lean, entonces eso es lo que elijo que lean. ¿Qué es lo que quiero? Que lean y que cosa buena del tema, que los pueda hacer reflexionar, hacer preguntas y que a mí me indique por dónde están sus áreas de interés. Entonces, yo como uso Perusol, todas las semanas tiene una lectura de un pequeño artículo o un fragmento de un capítulo, un video, también el video, también hay posibilidad de hacer videos. Y lo que quiero es que comenten. Es trabajo para mí. Una vez que los muchachos, entre ellos interactúan porque se complementan y yo también pienso eso, yo me pregunto esto, ¿ustedes qué piensan? Muy bien, yo lo que hago es leer todos los comentarios y digo, ¿por dónde andan los intereses del grupo? ¿Qué les llamó la atención de este artículo? Y por eso te decía, cada grupo es diferente. A ver, fíjate que aquí me doy cuenta que todos se quedaron clavados con el tema de la confianza y de la credibilidad. Entonces, yo como maestro tengo que buscar cómo darle estructura a esos intereses, qué les puedo aportar a ellos con respecto a sus comentarios, porque volverles a ir a decir los de la lectura no sirve de nada. Claro. Ni me interesa que sea un control, me interesa qué aprendieron de esta lectura y por dónde andan sus intereses. Y en función de eso, yo buscar otras cosas que complemente, que sustente, que les enriquezca. De las lecturas, una vez que se termina la fecha, Perusol tiene una sección donde dice todos los comentarios. ¿Qué tengo que hacer yo? Ir a leer los comentarios de los estudiantes. ¿Qué dijeron? ¿Qué se cuestionan? ¿Qué les parece interesante? ¿Qué no están seguros? ¿Qué no entendieron? Y de ahí yo hago un esquema para decir, con respecto a la lectura, yo les quiero compartir esto, hay este modelo muy interesante, pueden complementar con esta lectura. Y ya, lo demás no me importa. Pero no sé si te estoy entendiendo bien. Perusol es una herramienta de lectura compartida, es decir, yo leo los materiales que me asigna el profesor, pero en lugar de leerlos en la oscuridad de mi recámara, los leo en una plataforma que a su vez los demás pueden leer y compartir. Sí, es decir, Perusol es una plataforma en donde yo pongo una lectura o un video y cuando el estudiante entra y como dices, lo que le parece interesante o lo que no entiende, él hace un comentario, subraya y dice, yo creo que esto no pasa en las organizaciones mexicanas o esto sí es cierto en el despacho en donde yo trabajo, así es, porque ¿ustedes qué opinan? Y entonces viene otro estudiante a la hora que quiera leer y se encuentra con que ahí hay un comentario, entonces puede complementar el comentario del compañero, contestar a la pregunta que tiene, decirle qué buen comentario. Y entonces yo les pregunté qué les parece, qué les ha parecido la experiencia de esta herramienta de lectura. Y un comentario, el que más me gustó, a lo mejor es lo que quiero oír, me dio como un flashback de cuando estábamos en el salón de clase y podíamos discutir una idea. Entonces, en este momento de distanciamiento, y a lo mejor en cualquier momento es discutir con los compañeros una lectura.
en algunas ocasiones cuando los estudiantes están muy apasionados, yo les recomiendo, miren, este esquema yo me lo encontré en otra parte y puede ayudar para entender mejor. Entonces, esa es la plataforma. No lo uso como control de lectura, lo uso como un diagnóstico de cuáles son los intereses de los estudiantes, qué les llama la atención y en dónde valdría la pena profundizar en ese tema o a partir de ese tema, qué otra cosa podemos incorporar al salón. Ahora, asumo que ya alcanzas a ver quién se lo toma en serio y quién no. O sea, por el nivel de comentarios, por la profundidad, por la profundidad de la crítica, etcétera. O sea, el profesor sí tiene un cierto sentido de que no es una vara mágica, sino que hay alumnos que lo toman muy en serio y hacen grandes aportaciones, o les, como decimos, les cae el 20, y otros alumnos que pues nomás navegan ahí con los comentarios en la superficie del foro, me imagino. Totalmente. Y una cosa que yo creo que es bien valiosa es que cuando estamos sincrónicamente, decir, este comentario que hizo Félix, este comentario que hizo Rogelio, qué interesante lo que dijiste. A ver, oye, yo también quiero que el maestro, ¿qué estoy aportando aquí? Y el alumno que no sale y decir, ¿por qué nada más tengo un punto en vez de dos? Leerlo, si le sabes qué, es que es un comentario muy superficial, es un comentario muy por encima. Tú puedes aportar mucho más y los alumnos reconocen, porque no son tontos, son muy listos todos. Entonces, ellos saben cuando, a ver, yo leí para salir del paso o yo leí de verdad para aportar. Y entonces el que está leyendo nomás así, tú como maestro, oye, me gustaría unas aportaciones tuyas más enriquecedoras. Para animarlos, como te digo, no podemos obligar a aprender a nadie, no. Pilar, y otra vez la pregunta, ¿dónde encuentro esa herramienta? Esta herramienta se llama perusol.com navegando y puedes crear una cuenta de profesor, no tiene costo. Siento que a veces no es tan amigable, pero una vez que encuentras, ya es muy fácil. Entonces tú subes lecturas, subes tareas, puedes asignar solo una parte para una semana y luego otra parte para otra. Yo creo que una cosa importante es que los alumnos sepan como con tiempo y negociar con ellos, a ver cuánto tiempo, ir checando con ellos, a ver, ¿fue demasiado? ¿No fue demasiado? ¿Cuánto tiempo les llevó? Porque uno ya lo lee y ya te lo sabes o ya lo leíste, pero ellos tienen un ritmo distinto que hay que ser conscientes de su ritmo también. Excelente. ¿Y qué otra herramienta? Bueno, otra herramienta que es muy sencillita, pero el mismo Zoom tiene herramientas que vale mucho la pena utilizar y hay que invertirlo un poquito. Las votaciones. Las votaciones te pueden dar también un sentido de cómo va la clase. Es decir, a ver, ya que pasó el primer mes, este tipo de actividades, esto que yo inventé, ¿te ayuda? ¿No te ayuda? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Para tener, porque ¿para qué nos esperamos hasta el final del semestre? No nos gustaba que nos ponían mural. A ver, no les gustó, lo paro al primer mes. No, si nos gusta, estamos muy interactivos. Qué bueno. Y esas, bueno, son herramientas que tenemos aquí en el propio Zoom. Los grupos, el que trabajan en los grupos. ¿Tú llegas con las preguntas preestablecidas en Zoom o a media clase se te ocurre o qué? Porque para mí sí es un poco como que pierdo tiempo. Yo las programo desde antes porque para hacer las votaciones sí necesitas tenerlas desde antes porque si no, sí te tardas. Entonces, a menos de que sea así, no, a menos de que, pero sí, si yo quiero hacer un diagnóstico de a ver cómo vamos, este tipo de actividades, si les sirve, no les sirve, les gusta, eso desde antes. Y entonces, ya tener las preguntas previstas. Pilar, sabes que está súper interesante lo que me estás diciendo, pero yo haciendo un análisis de conciencia, pensaba que a pesar de que procuro que mi curso sea muy interactivo, que haya muchas actividades, algunas dentro de clase, otras fuera de clase, todo muy programado en Canvas de tal manera que cada uno de mis estudiantes pueda
programar, aprender a su propio ritmo, programar sus actividades, hacer sus tareas a su ritmo, hacer sus quizzes a su ritmo. La verdad es que independientemente de eso, que me parece interesante, aportador, diferente, novedoso, todo es individual, lo cual yo critico bastante. Pero fíjate, por cada clase mi alumno tiene que hacer una lectura individual. Cuando digo mi alumno, es mi alumno, mi alumna, ¿no? Mi alumno tiene que hacer una lectura individual. Un Mi quiz estudiante. individual. Una tarea o dos tareas o tres tareas individuales. Y el único contenido un poco más social de mi clase es justamente mi clase donde trato de que participen todos. Pero la verdad es que no sé si es una deformación personal o en derecho. Lo que nosotros decimos vamos a debatir en grupo acaba siendo diálogos bilaterales, profesor, alumno 1, profesor, alumna 2, profesor, alumno 3, profesor, alumna 4. No hay trabajo colaborativo. Entonces, Fíjate, sí, el contenido de esta plática me está haciendo muchísimo eco de cómo hacer las cosas distintas. E insisto, particularmente en tiempos de distancia. fíjate, y vuelvo, no es idea mía, pero me pareció fabuloso cómo usar las votaciones y cómo usar el que aprendan, no del profesor, sino los compañeros. No sé si ya viste ese video en donde el profesor explicó un tema, por ejemplo, tú de derecho internacional privado, y planteas un caso y hay 4 opciones. Entonces, el quiz lo vas a contestar individualmente. Y entonces te das cuenta que sacaron, el promedio es que, no sé, que sacaron 50 de promedio. O sea, muy mal porque no leyeron. Pero en vez de decir las respuestas correctas, muy bien, váyanse en grupos y discutan cuál es la respuesta correcta. Entonces, se van al grupo y entonces entre ellos explican, no, no es la A, porque acuérdate que es que fíjate, sí es cierto. Entonces, el que sabe más o el que fue muy abusado o el que quién sabe qué, explica y convence al que no había entendido que la respuesta correcta no es la C, sino que es la A. Pero discutieron, no, es que fíjate que yo le puse la C porque, no, pero acuérdate que el profesor nos dijo que lo que tú quieras. Entonces, ya que les das un tiempo para discutir, los traes al salón y vuelven a presentar. Y vas a ver cómo la calificación sube, porque entre ellos se enseñaron. Es un ejercicio bien interesante de aprendizaje colaborativo. Pues usted, maestra, me está retando muchísimo a hacer cosas novedosas. La verdad es que está muy retador, o sea, y no hay pretexto de, es que ya se va a acabar el semestre. A ver, vamos empezando. Entonces, sí, quizá atrevernos a utilizar otras herramientas. Qué curioso que quizá iba a decir lo que acabas de decir, quizá aprender de los demás. O sea, unos profesores podemos aprender de otros profesores a hacer las cosas mejores y no cada quien en su propia isla. Sí, sí, creo que Utilizando las compartir, herramientas tradicionales de toda la vida que ya sabemos que ni en lo presencial funcionaba, pues ahora se ha visto mucho más acentuado, mucho más agravado los defectos de la educación, en mi y yo creo parecer. que podemos aprender de todos, porque las experiencias docentes a veces no las compartimos y son cosas como muy sencillas. No se me había ocurrido que podía hacer esto. Yo puedo esto, pero lo tengo que adaptar. Te comparto, por ejemplo, qué hice yo. Estamos también los profesores muy poco claros con qué es evaluar y qué es calificar. Entonces, una experiencia que yo hice este año fue una cosa que le llamé el cierre de la unidad. En un día, quiero que escribas qué aprendiste de esta unidad, de este tema. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te resultó valioso? ¿Y qué crees que no te sirvió para nada? Te decía que leer lo que ellos escribieron, para mí fue muy interesante. ¿Qué ellos están aprendiendo? ¿Qué dicen que están aprendiendo? ¿Qué les resulta valioso? ¿Qué sienten que no sirve? Entonces, esa es una manera para mí de evaluar el aprendizaje. ¿Qué calificación voy a poner? Ese es otro tema. Pero, ¿qué aprendiste? ¿Qué es valioso?
¿qué crees que pues el foro es cómo puedo compartir este conocimiento? ¿Cómo podemos generar conocimiento de esto? Y salen ideas muy valiosas. Y a veces nos enfrascamos en querer atorar en un mismo proceso la evaluación del aprendizaje y la calificación, que sí están muchas veces ligadas, o la acreditación. Y bueno, yo he estado muy contenta con ese proceso, decir, ¿qué estamos aprendiendo? Y saber, hoy no aprendieron nada, o sí, ya me di cuenta que sí aprendieron, o no entendieron, pero nada, este nombre, dije un nombre y lo cambiaron a otro. Yo me doy cuenta y entonces yo tengo que aclarar, tengo que decir, tengo que subrayar. Pues eso es lo que yo creo que te quisiera compartir. Yo estoy de verdad muy contenta con la oportunidad de estar inventando. Los muchachos tienen muchas herramientas ellos. Entonces saben usar documentos compartidos, saben hacer infografías, saben meterse a otra página, hacer una nube de palabras. El chiste es que nosotros les pongamos la plataforma para que de ahí ellos trabajen y aprendan y se enriquezcan como personas, se valoren, aprendan todo lo que son capaces de hacer, se cuestionen, critiquen. Es muy interesante ver a través de sus ojos cómo ellos van viendo y captando la información que les compartimos.